Reiteramos la bienvenida a la Maestría de Psicología del Deporte, continuando el curso La Psicología Pedagógica del Desarrollo en el contexto de la actividad deportiva, y esta vez proponiéndole el tema la enseñanza y el desarrollo psicológico. Este tema tiene como objetivos fundamentar la relación entre enseñanza y desarrollo psicológico, examinar la preparación deportiva contextualizada a la situación social del desarrollo y la zona del desarrollo próximo, así como también analizar los aspectos psicológicos relacionados con el proceso de selección deportiva, teniendo en cuenta la edad de iniciación y de especialización. Para ello es importante hacer alusión a los temas o los conceptos que abordan la educación. Y es visto como un proceso de formación social a través del cual se informa a la persona sobre el medio en que vive y sobre la historia, a la vez que también se capacita para aplicar dicha información en su realidad circundante con objeto de influir en ella y de este modo progresar hacia los ideales de paz, armonía y justicia social. También es visto el concepto como un conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en desarrollo y mejorar las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. Y también es valorado el concepto a través del cual dice que la educación es el sistema de influencias consciente, organizado y dirigido, sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica determinada. Este objetivo incluye la formación multilateral y armónica del educando, cuyo núcleo esencial debe estar en la formación de valores morales, para que éste se integre en la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento. Estos son importantes conceptos a tener en cuenta en el tema educación y por supuesto ya vinculado y viste la enseñanza como un proceso de organización de la actividad cognitiva que tiene un carácter bilateral e incluye tanto la transmisión y dirección del proceso como la propia adquisición del aprendizaje. Es importante destacar que esto origina este sistema de enseñanza-aprendizaje, un desarrollo, y que esto también es visto como un proceso de automovimiento desde lo interior, también valorado como lo simple, a lo superior, evaluado además como lo complejo y que pone de manifiesto realizando tendencias internas y la esencia de los fenómenos, las cuales condicionan la aparición de algo nuevo. Esto también se valora, si lo vamos a ver en un esquema, no es precisamente este que tenemos acá en pantalla, en forma de espiral, siempre creciente. Ahora bien, ¿qué relación existe entre enseñanza y desarrollo psicológico? ¿Qué aspectos psicológicos inciden en el desarrollo de selección deportiva teniendo en cuenta la edad de iniciación y especialización? En esta presentación la vamos a estar viendo estos aspectos a tener en cuenta y sobre todo cómo se da este proceso de aprendizaje en el contexto de la actividad deportiva o la práctica del deporte sistemático, continuo y de alto rendimiento. ¿Cómo podríamos valorar un aprendizaje desarrollador? Es también visto como un concepto expuesto en el cual se plantea que se garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando además el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de la autonomía del individuo, de la autodeterminación y por supuesto esto visto en íntima conexión con necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social. También entonces podemos hablar que la educación desarrolladora es aquella que conduce al desarrollo, que va delante del mismo, guiando, orientando y estimulando al individuo, y aquella que tiene en cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente la zona de desarrollo próximo o la zona potencial y por tanto los progresivos niveles de desarrollo del sujeto. Pero, ¿qué podemos valorar como la zona de desarrollo próximo? Es un concepto muy utilizado en la educación y que contiene acciones
en las que el individuo puede realizar al inicio exitosamente con ayuda de un adulto o de otros compañeros y luego puede cumplir en forma autónoma y voluntaria. Esto es un concepto aportado por el enfoque histórico-cultural y específicamente por Vygotsky y desarrollado por sus seguidores, y que continuamente van a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprender es visto en su máxima expresión como un proceso mediante el cual los individuos se apropian de determinados contenidos y formas de conocer, hacer, convivir y ser que han sido construidos en una experiencia histórico-social y que permiten adaptarse a la realidad, a la persona, transformarla y crecer como personalidad. En el contexto de la actividad deportiva, por supuesto, hay que tener en cuenta y sobre todo enfatizando al entrenador como principal educador, que hay que trabajar, por supuesto, con las diferencias individuales, con la diversidad. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta o hay que enfatizar en determinados elementos que permiten trabajar con esta diversidad y con estas diferencias individuales. Entre otros elementos están las necesidades motivacionales, las capacidades, el ritmo de aprendizaje, que no en todos los educandos se observa de la misma manera, ni en todos los atletas, los estilos de aprendizaje, las estrategias dadas por cualquier individuo, por todos los individuos en cada uno de estos sistemas, las situaciones socioeconómicas en que se realizan y que se ejecutan, la cultura, el desarrollo biológico, la personalidad del individuo, las influencias de apoyo familiar, también es importante, sobre todo en las primeras edades y en la adolescencia, donde la familia, el apoyo familiar ejerce un aspecto importante. Recordemos en la clase anterior, donde hablábamos también el desarrollo de todos los procesos, el desarrollo de cada una de las edades y las características que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar todas estas estrategias de aprendizaje para que sea exitoso. Y esto es importante tenerlo en cuenta y siempre asesorar al entrenador en este sentido. Se manifiestan también estrategias individuales de aprendizaje vistas como preferencia de cada estudiante por diferentes formas de estructuración a partir de acciones de su proceso de aprendizaje. Y estas preferencias son materializadas en cuanto a, por ejemplo, modos de procesar la información, donde están todos los aparatos perceptivos del individuo, como la parte visual, el sistema auditivo, el físico-motor y bueno, la combinación de todos ellos. También se valoran estas preferencias en cuanto a situaciones de aprendizaje, donde se encuentran las individuales, las grupales y también las mixtas. Los propios procedimientos de enseñanza-aprendizaje, aquí se puede ver la diversidad que pueden utilizarse, que puede utilizar el entrenador y todo el que dirige este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde puedan verse, por ejemplo, a través de conferencias, de investigaciones, de prácticas, de juegos didácticos, la enseñanza por computadoras vista hoy en esta era digital, donde los chicos, muchos deportistas, atletas, utilizan estos medios para lograr aprendizajes más significativos. También se pueden utilizar dramatizaciones y simulaciones, el debate y la discusión, el aprendizaje autónomo, así como la ayuda con tutoría de otros compañeros y profesores que pueden apoyar. Pero también se observa preferencia en cuanto a los modos de expresar o comunicar resultados por vías orales, escritas, gráficas, corporal y otras, y también utilizando el razonamiento desde los casos particulares para llegar a lo general y desde la visión general al análisis de los casos particulares ya como preferencias a un nivel superior. Ahora bien, ¿qué puede hacer el profesor o el entrenador
para lograr que los alumnos, que los atletas, que los deportistas aprendan acciones motrices. Hay diferentes mecanismos de aprendizaje y en ellos se ven reflejados procesos asociativos. Estos tienen como objetivo la memorización exacta y la reproducción como vía, una ejercitación y repetición de los contenidos, y como tipos de aprendizaje el memorístico y el reproductivo. Estos se dan en cuenta o se toman en cuenta los procesos asociativos. Estos principales mecanismos no tienen que darse todos en el proceso de aprendizaje, se dan de manera dinámica y se van combinando. Y también se refiere ya a los procesos constructivos como un estadio superior, donde se manifiesta como objetivo la comprensión, como vía la organización de los contenidos y búsqueda de su significado, y como el tipo de aprendizaje, el reflexivo, activo y significativo. Ya les estábamos comentando que ya los procesos constructivos se ven como un estadio superior del aprendizaje. Y bueno, digamos que es un proceso ideal. De todas maneras, todos estos les estábamos comentando que estos procesos se pueden combinar y en la práctica no se ven por separado. Por lo tanto, ¿qué significa aprender significativamente? Ello implica esforzarse por dar un sentido personal a lo que se aprende. O sea, el individuo se apropia de este aprendizaje relacionando los conocimientos y las experiencias obtenidas anteriormente y por supuesto está en condiciones de interpretar y comprender esa realidad o el contenido que se aprende. Dentro de los tipos de aprendizaje en el contexto de la actividad físico-deportiva, observamos el aprendizaje memorístico, donde se hace un aprendizaje de este contenido de forma repetitiva y literal. Y también se pone de manifiesto ya, como le estamos hablando en la diapositiva anterior, el aprendizaje significativo, donde ya hay un aprendizaje de este contenido, incorporándolo ya no de manera mecánica, sino buscando relaciones esenciales con los conocimientos previos. Este es el aprendizaje que perdura en el individuo, ¿no? Hay frases que dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Y ya precisamente hace alusión al aprendizaje significativo, donde ya se toman en cuenta determinados aspectos motivacionales en la esencia de este proceso. Ahora bien, durante el contexto de la preparación psicológica, es importante partir de un diagnóstico y un diagnóstico que se hace de manera dinámica y tiene en cuenta muchísimos elementos y que también este diagnóstico tiene que reforzarse a todo el equipo técnico de cada disciplina deportiva, pues constantemente hay que tener en cuenta cada uno de los elementos. Y bueno, existen muchos elementos que incluyen este diagnóstico, como por ejemplo que debe ser sistemático, constante, colaborativo, problematizador, abierto, reflexivo, flexible, dinámico, constante, está en constante movimiento y transformación, personalizado, por supuesto, y cuando hablamos de personalizado hay que tener en cuenta cada uno de los individuos presentes en este contexto deportivo, y hablamos de individuos, pero también podemos hablar en diagnóstico como grupo, en el caso de los equipos deportivos. Sistémico, donde se tienen en cuenta todos estos elementos multifactoriales, no se puede discriminar ninguno de ellos, pero sí puede hacerse énfasis en determinados momentos del diagnóstico en uno de ellos, pero siempre tenerlos en cuenta todo como sistema. Orientador, porque también guía la manera en que vamos a realizar intervenciones posteriores para lograr el desarrollo de determinadas habilidades y destrezas psicológicas que pueden al final tributar a mejor rendimiento deportivo en la disciplina que se evalúa. Y desarrollador, así como también participativo, donde el individuo, por supuesto, ocupa un lugar activo y transformador. Para este diagnóstico eficaz,
se pueden tener en cuenta diferentes técnicas. Existen muchas técnicas psicológicas en el área del contexto deportivo, pero algunas que podemos listar están la observación, la entrevista, técnicas proyectivas, como la composición, la técnica de los 10 deseos, el test de completamiento de frases. Existen también algunos test que evalúan cualidades volitivas, rendimiento deportivo, otros test que evalúan la motivación, como los motivos deportivos de Wood, varios que evalúan la atención y otros procesos coordinativos y perceptuales del individuo. Es una gama amplia para poder evaluar y diagnosticar cada uno de los procesos psicológicos que intervienen en la actividad deportiva, tanto de forma individual como grupal. Y aquí es importante acotar que el psicólogo, el entrenador, debe basarse fundamentalmente, no es para observar que en la evaluación con test psicológico o test psicométricos ya tienes un diagnóstico acabado, siempre hay que triangular la información, pero es importante destacar la observación y la entrevista como métodos y procedimientos esenciales para lograr cualquier proceso evaluativo. Y aquí se destaca la pericia, ¿no?, de cada uno de los especialistas con estas evaluaciones a través de la observación y la entrevista, donde se puede analizar al individuo en el propio entrenamiento, en cada una de las unidades de entrenamiento de cada una de las disciplinas. En la perspectiva organizativa del proceso de selección deportiva, se construye todo un engramaje de toda la evaluación y el proceso que se hace en la detección del talento. Y en este proceso de captación y detección, que bueno, se realiza en las diferentes disciplinas, hay que tener en cuenta precisamente cada característica de cada una de las disciplinas deportivas que se va a realizar. Generalmente se hace en las áreas de entrenamiento, en las áreas de los combinados deportivos, donde se capta por primera vez a determinados niños y individuos que tienen habilidades o destrezas para practicar algunos deportes. En algunos casos se toma en cuenta inclusive la motivación y algunas características físicas. Esta etapa es por lo general excluyente y se apoya sobre todo en la valoración y evaluación que se realiza en los centros médicos deportivos de cada una de las localidades, de cada una de las provincias, donde se realiza un chequeo de todas las cualidades, pudiéramos decir, del organismo para practicar determinados deportes, donde se evalúan las enfermedades, patologías que también que pueden ser excluyentes a la hora de practicar un deporte en específico, donde se realizan exámenes de laboratorio, sobre todo haciendo énfasis en la química sanguínea, valorar procesos de la hemoglobina, valorar otras patologías. También aquí se realizan evaluaciones psicológicas donde se llevan a cabo una entrevista y se examinan algunas de las condicionantes desde el punto de vista psicológico que pueden constituir premisas para practicar determinados deportes. Se evalúa mucho la motivación y incluso se le da relevancia a todos los antecedentes desde el punto de vista psicológico que ha tenido el individuo en el desarrollo de su vida hasta el momento y que puedan constituir limitantes o por el contrario, elementos favorecedores para la práctica de la actividad deportiva. Este proceso, como les decíamos anteriormente, es excluyente, puesto que si tiene algún tipo de limitación importante en el individuo desde el punto de vista físico, orgánico y psicológico, pues ya puede eliminarlo de la práctica sistemática o de alto rendimiento en el deporte. Ya el proceso de selección es un proceso un poco más largo, donde el individuo o donde el niño ya está incorporado a la escuela deportiva, en este caso
En cada una de las provincias existen las escuelas de iniciación deportiva, las EIDE, donde ya este proceso ya constituye un proceso formativo del propio talento deportivo y donde se puede poner de manifiesto ya el desarrollo de algunas características y el desarrollo de ese posible talento del niño, del individuo. Hay deportes de iniciación temprana donde, por ejemplo, el clavados, el tenis de mesa, la gimnasia, algunos deportes acuáticos, otros deportes acuáticos, donde el niño, la actividad fundamental no es competitiva, pero sí ya se están valorando algunas condicionantes para tener algún resultado deportivo. Este proceso de selección, les decíamos que abarca toda la etapa escolar y bueno, acá se ve como tope máximo el desarrollo de competencias, juegos, sobre todo los juegos escolares, donde ya se están viendo algunos resultados desde el punto de vista. Y bueno, esto condiciona allá la etapa de perfeccionamiento, donde ya estos atletas, estos niños, estos adolescentes con determinados resultados, determinados condicionantes, de manera ya sistemática, de manera permanente, de manera estable, condiciona la selección para integrar determinados centros o selecciones nacionales, donde ya pueden participar en competencias de índole nacional y bueno, se va logrando una maestría deportiva, un resultado específico y que condiciona a que el atleta pueda tener estos resultados en la arena internacional. He visto el talento deportivo como una combinación de capacidades motoras y psicológicas, así como de las aptitudes anátomo-fisiológicas que creen en conjunto la posibilidad potencial para el logro de altos resultados deportivos en un deporte concreto. Les decíamos que esto visto como un proceso, no se selecciona el talento en un momento determinado, sino que también se va desarrollando y se va teniendo en cuenta algunas influencias donde se desarrollan o se ejerce influencias, por así decirlo, de estas capacidades motoras y psicológicas y se desarrollan estas aptitudes anatomofisiológicas en pos de lograr algún resultado determinado. ¿Y qué aspectos podemos valorar que influyen en el talento deportivo? Ya anteriormente habíamos hecho alusión a los requisitos antropométricos, a las características físicas, a las condiciones tecnomotrices, a las capacidades propias del individuo para aprender, a la predisposición para el rendimiento, su dirección cognoscitiva, los factores afectivos y la condición social. Esencialmente vamos a ver cómo la dirección cognoscitiva, donde valoramos procesos como la concentración, como la inteligencia motriz, la creatividad y las capacidades tácticas. Y también valoramos o evaluamos procesos afectivos como la estabilidad psíquica, la superación de la tensión y la disposición para la competición. Recordemos que el desarrollo o la práctica del deporte constituye una agresión al organismo y no solo una agresión física, sino también psicológica. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el desarrollo de estos factores afectivos, que si bien constituyen premisas, también son procesos dinámicos, movibles y que podemos potenciarlos en el desarrollo de cada individuo para la práctica exitosa de la actividad deportiva. Por lo tanto, es importante tener en cuenta como criterios psicológicos, existen muchos otros criterios, pero esencialmente evaluar las particularidades del carácter, las particularidades también del temperamento, la esfera motivacional tan ampliamente enfatizada en cada una etapa. Es importante tener en cuenta siempre el grado de motivación que tiene la persona en la práctica deportiva, el manejo del estrés competitivo, el desarrollo de la esfera volitiva, donde hay muchas cualidades que constantemente se están evaluando y desarrollando, y estos caracterizan al atleta de alto rendimiento. Las relaciones interpersonales y grupales, sobre todo vistas en equipos deportivos, donde hay determinadas condicionantes de coordinación, de participación,
que deben tenerse en cuenta para un desarrollo exitoso del deportista, la concentración de la atención que tanto se habla y por supuesto la percepción de la distancia. Estos criterios psicológicos van en dependencia con cada una de las disciplinas deportivas y aquí hay diferencias, digamos, entre las disciplinas que tengan que ver con el grupo de tiempo y marca, algunos que tengan que ver con el arte competitivo, con deportes de combate, donde existen diferencias en estos criterios psicológicos a tener en cuenta y también a desarrollar en cada una de las motivaciones. Luego de ver todo lo que hemos expresado en el tema del día de hoy, pudiéramos preguntarnos y quisiera que de manera individual cada uno pudiera responder este interrogante y tomando en cuenta lo que cada uno hace en su práctica profesional a diario. ¿Qué elementos pudiesen distinguir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la práctica sistemática y de alto rendimiento de la actividad deportiva? Pudiera evaluarse como la actividad deportiva como un elemento distintivo o como una actividad distintiva, diferente a otros procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene características distintivas, tiene características particulares que lo diferencian de otras actividades de enseñanza, aprendizaje. ¿Hay diferencias? Bueno, esto se lo dejamos de temática y de interrogantes para que ustedes puedan formularse las respuestas. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen en el tercer y último tema y espero que les haya servido para su desarrollo profesional y para ponerlo en práctica en cada una de las manifestaciones de su trabajo, en cada una de las esferas del desarrollo del deporte. Muchas gracias.